¿vale? Es decir, vamos a empezar viendo, partiendo del supuesto de que viene un cliente con un problema que se quiere resolver, ¿de acuerdo? ¿Cómo deberíamos trasladar los requisitos del cliente a un tipo de lenguaje que no contenga, que sea objetivo, ¿de acuerdo? Es decir, que no tenga lugar a interpretaciones semánticas, ¿vale? Ese lenguaje nosotros vamos a utilizar para que no haya ese problema, va a ser el UML. UML son las siglas de lenguaje unificado de modelado, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a obtener es una serie de diagramas que nos van a hacer la descripción de los requisitos que nos haya trasladado el cliente. ¿De acuerdo? Eso constituiría la primera fase del proceso de desarrollo. Es decir, esto que haríamos en este primer trimestre tendría su equivalente con la fase de análisis que vimos en el tema anterior. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna duda por el momento? ¿Le habéis echado un vistazo previo al tema? ¿Sí? Vale. Como si no hubieras hecho nada. Vale. O sea que lo tuyo es una duda gigante, simplemente. Pues eso es un problema importante, ¿vale? Primero que tenemos que entender qué elementos tenemos en la programación orientada a objetos, ¿vale? Y eso lo vamos a tener en cualquier lenguaje orientado a objetos. Lo primero que tendríamos serían las clases y los objetos. ¿Qué es lo que sería una clase? Pues una clase, digamos, sería un contenedor abstracto, ¿de acuerdo? Que tendría una serie de propiedades y una serie de métodos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con eso de que es abstracto? Pues, por ejemplo, si estuviéramos hablando de nosotros, pues podríamos englobarnos dentro de la clase persona humana, ¿vale? Cada uno de nosotros tendríamos una serie de propiedades: estatura, peso, color del pelo, color de ojos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Eso sería lo que sería la clase. Luego, de cada clase existirían lo que denominamos instancias, que vendrían a ser lo que aquí nos llama objetos. Es decir, una instancia de la clase persona humana sería yo, otra instancia serías tú, otra instancia serías tú. Aquí tendríamos 4 objetos de esa clase, ¿vale? Esa sería la primera diferenciación que tendríamos que hacer. Dentro de las clases, o por ejemplo tenéis el ejemplo este, ¿vale? La clase lavadora, que tiene marca, modelo y capacidad, y una serie de métodos: encender la lavadora, apagar la lavadora, centrifugar. Y luego tendríamos lo que es el objeto, donde ya la marca es una marca concreta, el modelo es un modelo concreto, la capacidad es una capacidad concreta. ¿De acuerdo? Bien, esas clases van a tener lo que llamamos mensajes y métodos, ¿vale? Los métodos, ¿qué son? Los métodos son todo aquello que nosotros podemos hacer con la clase. Pues, por ejemplo, lo que teníamos aquí, la lavadora. Yo puedo encenderla, puedo apagarla, puedo centrifugarla, puedo añadirle detergente, ¿vale? Todo aquello que yo puedo hacer con la clase y que puede ser que cambie el estado de la clase, ¿vale? Serían métodos. Digamos que los métodos son la funcionalidad de la clase. ¿De acuerdo? ¿Qué serían mensajes? Pues mensajes es el hecho de invocar un método. Es decir, yo activo la lavadora,
Es decir, le mando el mensaje actívate, ¿de acuerdo? Y en ese momento la lavadora cambia su estado. Cambia su estado de pausa a, por ejemplo, en marcha. ¿De acuerdo? Eso es la instanciación esa. La instanciación es... Eso es el mensaje, exactamente. ¿De acuerdo? ¿El mensaje es la llamada al método? El mensaje es la llamada al método, correcto. ¿Vale? Bien. Y luego tendríamos lo que son atributos y estado. ¿Vale? Atributos que también lo podréis encontrar, según el planteamiento, como propiedades. ¿Vale? De hecho, yo suelo hacer una diferenciación muy concreta del atributo y la propiedad en función de la visibilidad. Para mí un atributo es una propiedad no visible, mientras que la propiedad lo que hace es exponer o publicitar ese atributo, ¿vale? Pero eso ya es un detalle más, de más bajo nivel de programación, ¿vale? Aquí, ¿qué es atributo? Pues cualquiera de las características de la clase, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el estado en el que se encuentra la lavadora. Apagada, encendida, centrifugando, vaciando, ¿de acuerdo? O tal y como os ponéis, la marca, el modelo, la capacidad, ¿de acuerdo? De esos atributos, habrá atributos que, digamos, siempre tengan el mismo valor durante la vida del objeto. Por ejemplo, la marca de la lavadora pues siempre será la misma, no va a cambiar. Y habrá otros atributos que describirán lo que es el estado del objeto. ¿Por qué? Porque serán variables. Por ejemplo, si está encendida, si está apagada, si está centrifugando, si está en marcha, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, y por último tenemos un concepto muy importante, que es el concepto de la herencia y el polimorfismo. ¿Qué es esto de la herencia? Primero hay que empezar viendo lo que es la visibilidad, ¿vale? Que es un concepto que también vamos a aplicar mucho en orientado a objetos. En orientado a objetos, un atributo puede tener tres tipos de visibilidad. Puede ser una visibilidad pública, que eso quiere decir que cualquiera puede ver ese atributo, ¿vale? Puede ser una visibilidad privada, que quiere decir que es un atributo que solo es visible para la propia clase donde está, ¿de acuerdo? O puede ser un atributo protegido. Un atributo protegido es aquel que es visible para la clase y todos sus descendientes. ¿Y qué quiero decir con esto de los descendientes? Pues una de las características que tiene la programación orientada a objetos es que nosotros podemos refinar o mejorar la funcionalidad de cada clase mediante un concepto que se llama herencia. La herencia consiste en decir, voy a crear una nueva clase, mi clase padre es esta clase, ¿de acuerdo? Y yo le voy a añadir una serie de mejoras. Por ejemplo, hemos dicho que nosotros podíamos pertenecer a la clase persona humana, ¿de acuerdo? Pero vosotros podíais ser una clase un poquito más especializada, la clase alumno, que tendría más atributos que la persona humana. Centro donde estudia, título que estudia, año en el que está estudiando, notas que ha sacado, ¿de acuerdo? Eso no es una cosa que sea específica de la persona humana, pues no todos tenemos por qué estar estudiando. O sea, que son objetos mejorados. Pero piensa que no en objeto, en clases, ¿vale? O sea, son clases que se mejoran o se aumenta la funcionalidad.
otra clase mejorada. Eso es. Eso es. ¿Vale? Sí. Cuando hablas de una de las propiedades fundamentales, hablas de los atributos, tiene esa visibilidad. ¿También los métodos? Los métodos también pueden tener visibilidad, efectivamente, pública, privada y protegida. Y, en función del lenguaje de programación, también es posible definir la visibilidad de las clases. Vale. Por ejemplo, en Java, cuando estemos desarrollando en Java, tú solamente puedes tener dentro de un fichero una única clase pública. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes tener 50 clases dentro del fichero que te sirven para ti, para programar, pero el usuario de tu fichero solamente puede ver una. Y si necesitas que las 50 sean visibles, las 50 tienen que ir en 50 ficheros. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahora? Por ejemplo, este sería un ejemplo de herencia, ¿vale? Es decir, podríamos tener una clase electrodoméstico con una serie de atributos, una serie de métodos, ¿de acuerdo? Y de ese clase electrodoméstico yo heredo una clase lavadora por un lado y una clase frigorífico por otro lado. ¿De acuerdo? ¿Qué tendrán en común la lavadora y el frigorífico? Tendrán en común todo esto. Que los dos tendrán una marca, tendrán un modelo, tendrán una clase energética, tendrán un número de serie, se pueden encender y se pueden apagar. Pero luego, cada uno de ellos tendrá sus particularidades. ¿Vale? El hecho de que estén en el mismo árbol de herencia, tanto la lavadora como el frigorífico, quiere decir que en un momento dado los dos se pueden comportar como electrodomésticos. Es decir, que yo podría tener una clase electrodoméstico apuntando indistintamente a una lavadora o a un frigorífico. O a cualquier otra cosa que heredara de ese árbol. ¿De acuerdo? Bien, según el sentido de la herencia, ¿vale? Se denomina de una forma o de otra, ¿vale? Y también existen diferentes nombres según el puesto en el árbol de herencia donde te encuentres. Es decir, la clase de la que heredas normalmente se denomina clase padre o clase base o clase madre, ¿vale? O superclase. Esa es la clase de la que heredamos. Las clases que heredan se denominan clases hijas o extendidas o subclases. ¿De acuerdo? Y el proceso depende, si es hacia abajo, lo llamamos especialización, porque estamos cogiendo una clase y añadiéndole una funcionalidad específica, la especializamos, ¿vale? Y en el sentido inverso la denominamos generalización. ¿De acuerdo? Porque lo que estamos haciendo es sintetizar la funcionalidad común del árbol de herencia. Esto que si partes desarrollando la clase, por ejemplo, la lavadora y después crear el electrodoméstico, estás generalizando. Pero si creas primero el electrodoméstico y después quieres sacar una particularización del electrodoméstico, estás especializando. Eso quiere decir que no puedes hacerlo como tú dices, porque, bueno, sí que puedes hacerlo si te das cuenta. Imagínate que tú empiezas desarrollando la lavadora, ¿vale? Luego te dicen que hay que desarrollar el frigorífico. Y te das cuenta, cuando estás haciendo el frigorífico, que estás compartiendo funcionalidad con la lavadora. ¿Qué es lo que harías en ese caso? Pues coger y crear una superclase, ¿vale? Es decir, el proceso no tiene por qué ser siempre el mismo hacia abajo.
Tú puedes en un momento darlo, subirlo hacia arriba. Claro, en ese caso estarías haciendo una generalización. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta, tú en principio solo necesitabas la lavadora, pero al meterte el frigorífico dices, espérate, si es que tengo aquí esto todo compartido, pues tendré que agruparlo. ¿Vale? Bien, y inherente con eso es el concepto del polimorfismo, ¿vale? El polimorfismo quiere decir múltiples formas, ¿vale? Y se refiere a la capacidad que tiene una clase base, una clase padre, de coger la forma de cualquiera de sus hijos. ¿Vale? Yo tengo un electrodoméstico, lo que os he dicho, en un momento dado puede ser una lavadora y en otro momento dado puede ser un frigorífico. ¿Por qué? Porque tanto la lavadora como el frigorífico tienen la funcionalidad común, por tanto la pueden compartir. Es decir, que en ese caso estaríamos hablando de que el electrodoméstico cambia de forma. Primero es lavadora, luego frigorífico, ¿de acuerdo? Eso sería el polimorfismo. Tenéis aquí otro ejemplo que está bastante bien, ¿vale? La clase polígono que tiene un área y un perímetro, ¿vale? Pero si yo te digo, dime el área del polígono, ¿a qué no me sabéis decir el área del polígono? Pues no, porque evidentemente primero tendré que saber qué polígono es. Es decir, el triángulo calcula el área de una manera, el cuadrado calcula el área de otra manera, el trapecio la calcula de otra manera, el rombo la calcula de otra manera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, aunque el polígono no se sepa, sea una cosa abstracta, ¿vale? Porque dices polígono, pero ¿qué polígono? Concreta, ¿no? Pero aunque sea abstracta, sabemos lo que es un polígono, ¿vale? Que es una secuencia cerrada de puntos, y sabemos que esa secuencia cerrada de puntos va a tener un área y un perímetro. No sabemos cómo va a ser el cálculo, pero sabemos que lo habrá. Con lo cual, podemos crear una clase base polígono, incluso sin saber a priori cómo se calculan las cosas. ¿Vale? Esto vendría a ser un concepto que se denomina clase abstracta. Es decir, tengo una clase que me agrupa funcionalidad, me va a servir para crear un árbol de herencia, pero la que está más arriba del árbol de herencia, yo no sé concretar cómo van a ser sus métodos. ¿Por qué? Porque es que realmente no se pueden concretar. Se concretan en el árbol de herencia. ¿De acuerdo? Bien, en este ejemplo veríais lo que vendría a ser el polimorfismo. Es decir, yo tengo un triángulo T, ¿vale? Tengo un rectángulo R y tengo un polígono P. Si yo hago P igual a R, el polígono P pasa a ser un rectángulo. Si pido el área del polígono, me va a dar el área del rectángulo. Si en el siguiente paso yo le digo, ahora P es igual a T, el polígono P pasa a ser un triángulo. Si ahora le pido el área del polígono, la misma operación de antes, ahora me devolverá el área de un triángulo. ¿Vale? Eso sería el concepto de polimorfismo. El polígono P está cambiando de forma. Dependiendo de qué objeto del árbol de herencia le estés asignando en cada momento. ¿Vale? Pero podría ser polígono T y crear un triángulo de eso y polígono R crear un rectángulo de eso. Sí, podrías. Pero, si tú haces aquí polígono T y creas un triángulo, ¿vale? Ese polígono T perdería
las propiedades del triángulo. ¿Por qué? Porque las has creado como polígono. Aunque sea un triángulo, tú se lo has asignado a un polígono. Y entonces perdería las propiedades de triángulo. También su método. ¿Eh? También su método. Todo. Claro, pasaría a ser un polígono concreto, ¿vale? Un polígono concreto. Y de hecho, si le pidiéramos a ese polígono el área, daría el área del triángulo. Pero lo que no tendría es la funcionalidad específica del triángulo. Pues, por ejemplo, dime la hipotenusa. Pues ya no te la puedo decir porque eso es de un triángulo y yo ya no soy un triángulo, soy un polígono. Es complicado, ¿vale? Pero obviamente el polimorfismo siempre se va a dar de abajo hacia arriba. Es decir, son polimórficos las clases que están en lo alto del árbol de herencia. Si no tienes nada por debajo, no puedes ser polimórfico. ¿Vale? Es decir, tú eres polimórfico con todo lo que hereda de ti. ¿Sí? Bien, pues esto sería un repaso super express a lo que es el paradigma de programación orientada a objetos, que tiene muchísimas más cosas que ver, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este primer trimestre es modelar un problema orientado a objetos con lo que llamamos aquí lenguaje unificado de modelado. ¿Qué es el lenguaje unificado de modelado? Pues es una serie de diagramas, ¿de acuerdo?, que me permiten modelar cada una de las partes del problema. Me van a permitir modelar la parte estática, ¿de acuerdo? Me van a permitir modelar la parte dinámica y me van a permitir modelar prácticamente todos los aspectos del problema. Incluso dependiendo del modelador que utilicemos, que nosotros vamos a utilizar Modelio, que creo que lo habréis visto ya por aquí, ¿vale? Ahora vamos a ver la descarga del software Modelio, ¿vale? Pues como os decía, dependiendo del modelador, el modelador puede incluso generar código, ¿vale? En nuestro caso el Modelio genera código, pero solamente en versiones de pago, y la nuestra es gratuita. Bien, ¿qué diagramas vamos a ver? Porque aquí hay muchos diagramas. Pues nosotros nos vamos a centrar en los diagramas de casos de uso, ¿vale?, que son diagramas que recogen la funcionalidad del sistema. En los diagramas de clases, que son los que me van a indicar la parte estática del sistema, es decir, los datos en principio, pero es algo más complejo que los datos, ¿de acuerdo? Y veremos también diagramas de secuencia, que los diagramas de secuencia serán, digamos, una especialización de los casos de uso que hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Hay muchos más tipos de diagramas, como veis aquí, muchísimos, ¿de acuerdo? Pero como el objeto de este curso y de este módulo no es que seáis analistas, ¿vale?, sino más bien comprender o entender los diagramas, pues nos quedaremos únicamente con esos, ¿vale? Y los primeros que vamos a ver son diagramas de clases, ¿vale?, que son eso que hemos explicado al principio, las clases. ¿Cómo creamos un diagrama de clases? Primero tenemos que entender una serie de notaciones, ¿vale? Es decir, ¿cómo la vamos a describir? Pues la sintaxis concreta para describirlo es esta. Es decir, indicar primero la visibilidad,
que ya hemos visto antes que podría ser pública, protegida o privada. Si es pública pondremos un más delante del nombre, si es privada pondremos un menos y si es protegida pues pondremos el simbolito este, ¿de acuerdo? A continuación pondremos el nombre, el tipo de dato que puede devolver, el atributo o método, la multiplicidad si es distinta de 1, ¿de acuerdo? Y el valor por defecto si existe. Ejemplitos. ¿Vale? Es decir, tenemos un atributo tamaño que es de tipo área y que tiene un valor inicial de 100%. O tenemos un atributo que se llama color actual, que es de tipo color. Se supone que color es algo que ya está previamente definido, ¿de acuerdo? Y que tiene el valor blanco. ¿De acuerdo? Cuando dice, vale, y el valor blanco y rojo. Esos serían el conjunto en el que se puede escoger, ¿vale? Bien, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Con esa aplicación, con Modelio. Dime. Siempre he tenido una duda. Los atributos Sí. siempre los he considerado privados. En UML, ahí es donde tengo mis dificultades. Vale, vamos a ver. El problema ahí viene cuando nosotros trasladamos esos atributos a código, ¿vale? Es decir, la forma correcta de hacerlo cuando estamos programando, y me imagino que lo veréis en C#, ¿vale? Es que los atributos sean privados, ¿vale? Pero que tú puedas acceder de alguna manera a esos atributos. El acceso se hace a través de propiedades, ¿vale? Entonces, si tú quieres representar eso fielmente en Modelio, ¿vale? Pues tendrás que tener un atributo privado, ¿de acuerdo? Y dos métodos, un método get y un método set, públicos que permitan acceder al atributo y modificarlo. Vale, yo lo que os suelo decir cuando estamos haciendo el modelado es que para simplificar, simplemente para simplificar, los atributos que vayan a tener su get y su set, pues simplemente que los declaréis como públicos para no tener que estar poniendo el atributo privado, el getter público y el setter público, ¿vale? Para que pongáis una cosa en vez de tres. Porque luego, obviamente, claro, se te va a hacer muy grande el diagrama, ¿de acuerdo? Y luego, aparte, cuando llegas a código, si tú no pones eso de la manera que acabamos de decir, pues hay un problema conceptual importante. Es decir, no puedes dejar un atributo público en una clase. Hay que controlar el acceso al atributo, ¿vale? Bien, pues aquí tendréis, me imagino que crear un proyecto, ¿de acuerdo? Y una vez lo tengáis, aquí será posible crear diagramas, ¿vale? El primer diagrama que tenéis para crear es el diagrama de clases.
¿De acuerdo? Esta es la zona que tenéis para diagramar y estos son las herramientas que podemos utilizar. ¿Vale? Eso es una clase. Simplemente la pinchamos y la ponemos ahí. Por ejemplo, la clase, vamos a ponerle polígono. ¿De acuerdo? Y dentro de esa clase, pues podemos colocar atributos. ¿Qué son esto? ¿Vale? Los atributos tienen un nombre y aquí tenemos que escogerle un tipo de datos. Yo normalmente, veis ahí abajo que pone control espacio para autocompletar, ¿vale? Le dais control espacio y él te dice de la lista cuál quieres escoger. Pues el doble, ¿vale? Le creamos en la parte de arriba, le vamos creando los atributos. Y en la parte de abajo le crearíamos lo que aquí llama operaciones, que serían los métodos. Es decir, por ejemplo, la operación área, ¿de acuerdo? Que le vamos a poner un valor de retorno. Es decir, retorna, ¿el que retorna? Pues también retorna un doble. ¿Vale? ¿De acuerdo? De esa manera iríamos creando todo el árbol de herencia que recogiera nuestro problema. También podríamos marcar que si fuese abstracta la clase. Se puede marcar si es abstracta. Sí, ¿vale? Y luego habrá que relacionarlo. Por ejemplo, esta y esta están relacionadas mediante una generalización, ¿vale? Generalización, especialización, que es lo mismo. Es decir, una herencia desde aquí hasta ahí. Si haces una especialización, tendrías que hacerle de arriba abajo, ¿no? Primero pinchar arriba. Sí, lo que pasa es que solo te ponen la herramienta generalizar. Porque dicen, bueno, realmente es lo mismo, entonces... Cambias de sentido. Exactamente. ¿Vale? Entonces, lo que tendremos para esta semana, que es importante, ya que empecemos, bueno, los interfaces no hace falta que por ahora los miréis, ¿vale? No, ni nos van a salir en nada, ni es un concepto suficientemente avanzado para que os dé más dolor de cabeza que otra cosa. Tipos de relaciones, esto sí que es importante, ¿vale? Asociaciones. Es decir, cómo se relaciona una clase con otra. Hemos visto que se puede relacionar, una de las formas es la herencia, ¿vale? Generalización. Pero no siempre tiene que ser así. Es decir, por ejemplo, yo clase profesor me puedo relacionar con vosotros alumnos, ¿vale? ¿Cómo? Pues os doy clase, ¿vale? Doy clase a ti, doy clase a ti, doy clase a ti. Esa sería una forma de asociarme con vosotros, ¿vale? Lo mismo, un empleado desempeña un puesto de trabajo, ¿vale? Asignamos qué empleado está en qué puesto de trabajo. Un empleado supervisa a un puesto de trabajo. A otro empleado, ¿de acuerdo? Eso es como la base de datos. Esto es muy similar a lo que estaréis viendo en entidad-relación, ¿vale? De hecho, tenéis el tema de las cardinalidades, ¿eh? Estas cardinalidades son un 0 a muchos, ¿de acuerdo? Es decir, es muy parecido. Estas son
prácticamente calcadas. ¿Cuáles son algo diferentes? Las agregaciones. No quiere decir que sean muy diferentes, pero en base de datos no hace distinción y nosotros sí la hacemos. Una agregación es un tipo de relación en el cual tienes que una de las clases forma parte de la otra. Por ejemplo, el que tenéis aquí. Un barco forma parte de una flota. ¿Vale? Pero lo importante en este tipo de relación, la relación de agregación, es que la clase agregada puede subsistir o existir sin formar parte de la otra clase. Es decir, yo puedo tener barcos que no estén en una flota o que, por ejemplo, los tenga en el dique seco, reparando. ¿Vale? Es decir, no es necesario eliminar el barco, por ejemplo, si yo elimino la flota. Por ejemplo, ordenadores, aula informática. Yo tengo ordenadores y están asignados a una aula informática. Es claramente una relación de agregación. Pero yo, si elimino el aula informática, no tengo por qué eliminar los ordenadores. Me los puedo llevar a otras aulas. ¿De acuerdo? O puedo tener un ordenador fuera del aula porque está reparándose. ¿Ok? Bien, eso sería la agregación. La composición es, tal y como dice ahí, una forma fuerte de agregación. ¿Qué quiere decir que es una forma fuerte? Quiere decir que en este caso la clase agregada no puede existir sin la clase que la agrega. Por ejemplo, reserva cliente. Yo no puedo tener una reserva que no pertenezca a un cliente. ¿Por qué? Porque me está bloqueando una habitación. Si no sé de quién es, ¿a quién se la estoy bloqueando? ¿Vale? Es decir, siempre que se dé el caso de que yo elimino el cliente y automáticamente tengo que eliminar todas sus reservas, ¿no? Pues siempre que suceda eso, tenemos una relación de composición. Eso quiere decir que el ciclo de vida de esta clase está vinculado al de esta. ¿Sí? Bueno, y la relación de generalización que ya la hemos visto, ¿vale? Que es la herencia. Bien, tenemos una última, que es lo que llama aquí clases de asociación, que también las podemos llamar clases atributivas, que es lo que seguramente estaréis viendo en entidad-relación como muchos a muchos. ¿Vale? Una clase atributiva es una clase que surge de una relación de asociación muchos a muchos, como veis aquí. Un socio puede tener muchos libros en préstamo, un libro se le puede prestar a muchos socios. La fecha del préstamo, ¿de quién depende? ¿Depende del libro? No, porque puede ser prestado a muchos socios. ¿Depende del socio? No, porque el socio puede tener muchos libros. Por tanto, si no depende ni de uno ni de otro exclusivamente, tiene que estar en una clase nueva. ¿Vale? A esa clase le llamamos clase de asociación o clase atributiva. Esa clase atributiva la tenéis ahí. Clase de asociación. ¿Vale? Para crearla, primero tenéis que tener una asociación creada, creáis la clase de asociación y entonces desde la clase de asociación buscáis la relación de asociación a la que la queréis vincular. No sé si me he explicado. Vamos a ver si podemos hacer una cosa rápida por aquí. Tendríamos una clase aquí, ¿vale? Y tendríamos una asociación aquí, ¿vale? Si yo quiero ahora hacerle una clase de asociación, pues la meto por ahí y con esta herramienta, primero aquí y luego ahí. Y ya tengo creada la clase de asociación. ¿Vale?
Bueno, tenéis aquí una serie de ejemplos, ¿vale? Para que os los leáis y los veáis tranquilamente. Tenéis un ejemplo de implementación en C# explicando herencia y tal y cual, ¿vale? Por si alguno lo quiere ver, para que vea que no es un concepto teórico únicamente lo que estamos viendo. Y aquí tenéis, vamos a ver dónde están, estarán al final. Vamos a ver que no encuentro los enunciados. Aquí, ejercicios de diagramas de clases, ¿vale? Tenéis un documento con una serie de requisitos, de enunciados, ¿vale? Y tenemos que ir haciendo el diagrama de clases que corresponde a ese enunciado. Es parecido, me imagino, a lo que estaréis haciendo ahora mismo con base de datos, con entidad-relación. Entonces, para la semana que viene, yo lo que os recomiendo es que vengáis ya con algunos ejercicios hechos para que podamos corregirlos aquí. ¿Vale? Ya sé que ha ido todo muy rápido, pero se supone que tendríamos 3 horas para esto y hemos tenido una. Vale, pues voy a parar a ver si...